Buenos días la Seu, buenos días la Seu. Hasta la vista. Buenos días la Seu, buenos días la Seu. Hasta la vista. Buenos días, chicos. Saliendo de la Seu. Hoy dirección Castejón de Sos. 285 kilómetros nada más. 285 kilómetros. Vaya tela. Pero bueno, a ver si esta vez somos capaces de acabarlo. Y es que el año pasado, que yo lo intenté 2 veces, no fui capaz de acabar esta ruta por tiempo. Que digo que por aquí a la izquierda no sabes la de tiraderas que hay. No te imaginas lo que hay. Se lo contaba a Miquel, el endurero, y es que esta zona la conocemos muy bien. Si seguís el canal sabéis que tenemos varios vídeos viniendo a Andorra. Buenos días, señora. Llevo 15 años pasando por aquí. Ponía no sé qué de regadíos del... No, y que ahora se pone chulo. Un senderito ahí súper estrechito al lado del río. Circular por esta pista paralela a la general es una forma diferente y mucho más chula de llegar hasta la frontera con Andorra, ¿no os parece? Ahora no hacemos ni cola, vamos pasando. Sabes que los coches si están parados tú los puedes pasar, que la poli no te dice nada. Y nos esperamos a la salida y ya está. Muy guapo. Guapo, Muy guapo, vale la pena. Muy bien. Venga. Por supuesto, apagué las cámaras en la aduana y frontera, por lo que pudiera pasar. Pues ya hemos cruzado la frontera de la aduana, todo perfecto y seguimos adelante. Ahora vamos a hacer un puerto de montaña espectacular. Espero que lo disfrutéis. Concretamente el puerto del Col de la Gallina, que nos subiría hasta los 1910 metros aproximadamente. Como podéis ver en el suelo, este puerto ha de servir en algún tipo de vuelta en bicicleta que desconozco.
puerto comenzó esta bonita pista que nos llevaría a Cibis. Después del Col de la Gallina, esta superpista que creo que lleva directa a Cibis. Ya saldremos por Arinsal, ¿no? Arinsal, ¿no? No, por Spot. ¿No? Por Spot. ¿Te ha gustado o qué? Guapo, ¿eh? Es muy bonito, entonces. Molt bé. Vamos a llegar a Cibis. Después de Cibis, la pista que va hacia el mirador del Col de Só y ya dentro del Parque Natural del Alto Pirineo, un paraje que no tiene desperdicio alguno. Espectacular.
Tras vadear este pequeño río nos dividimos, yo solo por un lado y mis otros 3 compañeros por otro, ya que por motivos de protección acústica solo estaba permitido circular máximo en grupos de 3, y así hicimos. Después del río que hemos cruzado hay un cartel que pone que máximo 3 motos en las fechas permitidas, o sea, del 1 de mayo al 30 de noviembre. Creo que llegamos a un mirador espectacular. Vamos a hacer paradita ahí. ¡Ole, ole y ole! Ole, ole, ole. Pueblo guapo, guapo ahora. Bueno, ¿y qué no es guapo aquí? Comenzaba la carretera de Tirbia a Farrera, que pasaba por pueblos tan increíbles como Burg o el propio Tirbia. ¡Uf! ¡Qué fotaza! Y desde Tirbia hicimos bastante asfalto entre Llavorsí y Rialp, bordeando el Noguera Pallaresa, el río, hasta aparecer en la famosa pista de Pedals de Foc. Un momento, que pasa Artur como las balas. Ahí va el boss. Eso, que la pista de Pedals de Foc también pasa por el no menos famoso refugio de Quattrapins, a más de 2200 metros de altura, que ahora lo veréis y seguro lo reconoceréis.
¡Madre mía, che! Me he parado porque estos no venían. Digo, voy a esperarlo. Están poniendo mural que no era el manguito. Se ha rajado la parte de arriba del radiador. Madre mía, che. Brutal, Sin palabras. Un espectáculo. Cuando estábamos por allá arriba navegando por la pista, tío, que tenías a la derecha esas montañas allá abajo y ese valle. Sin palabras. Míralo, ¿cómo viene? Artur, vámonos. Que ni gana. Y lo que explicaba Artur era la avería que tenía nuestra furgoneta de asistencia, que en la SEU, en Motorlandia, el taller de mi amigo donde Joan reparó su pinchazo, también trataron de arreglar la furgoneta. Pero ya veremos más adelante qué pasaría con la avería. Y comenzábamos a bajar por la pista que nos llevaría primero a la estación de esquí de Espot y luego al pueblo que le da nombre a las pistas, donde disfrutaríamos de una merecida comida. Aquí comenzaría el tramo quizás más largo de asfalto de toda la Traspi, aunque no por la C13, la carretera general, sino por carreteras secundarias y pasando por pueblos tan bonitos como Jou. Y Son, con su bonita iglesia de Sant Just y Pastor. Para allá sí, enlazar con la carretera general C28, más conocida por todos como el Port de la Bonaigua, un puerto que todo buen motero ha de hacer algún día. Fijaros, qué espectáculo. Increíble. Port de la Bonaigua. Se verá la cascada. Y ahí veis las curvas del Port de la Bonaigua. Hostia, mi moto va a tope, tío. Voy a tope. Ya me imagino. Tú vas a puntita de gas, ¿no? Mi moto va a tope, tío. A tope, a lo que da, a la pobre. Demasiado bien. Y este va detrás. Tic, 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 toc, 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 toc. Y sé que a muchos no les gusta esto de dejar un recuerdo en señales o carteles, pero vamos, que con las pocas veces que yo lo hago y porque haya una pegatina más... Continuaremos por la C28 dirección Vaqueira, donde empezaría el desvío para continuar haciendo off. No os lo perdáis porque es un espectáculo. Vaqueira Beret. Y seguía por la fantástica pista de Liat, que pasa de los 1500 a unos 1800 metros de altura. Y aparte de ser un paraje único, nos llevaría directos a Esot de Pix, cascada que no os podéis perder. Menudo restaurante, ¿no?
sé si habrá visto el águila pasada. Digo yo que será un águila porque no soy geólogo, pero... Es que levantamos mucho polvo. Levantamos mucho polvo. Y así, yendo en paralelo, parecía que levantábamos menos polvo, o al menos Artur iba más cómodo, y llevábamos algo de distancia con los compañeros, así que no les molestaría. Esto lo voy a poner a cámara rápida, así como un mano a mano con Artur. Ahora ya no es a cámara rápida, ¿eh? Y se notaría la diferencia de potencia de las motos, y claro, las manos de Artur contra las mías. ¡Ay, mierda! ¡Anda al punto muerto! Y con quien te entiendes, vas a fondo disfrutando que te cagas, ¿eh? O sea, tienes que confiar en el que va contigo, porque si se sale te hostia. Claro. Guapo, 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 vas. Wow, brutal, ¿eh? Bueno, ¿No frena de atrás? ¿Puede ser? ¿Qué os parecen las vistas? ¡Ole, ole, ole y ole! ¡Qué guapo! ¡Ah, es la tarjeta! ¡Mierda! Me di cuenta que la tarjeta no funcionaba bien, y a partir de aquí me quedé sin tomas de las 360. Vaya tela. Menuda pistaca. Y llegando ya a Sud-Est-de-Pis, o como se llame. Buah. Ahí la tenéis. Pasando Sud-Est-de-Pis, no lo diré nunca bien. No sé si se ven las montañas allí nevadas. Allí, ahora enfrente. Después de Sud-Est-de-Pis, continuamos por la pista asfaltada de Barradós, hasta llegar a Aubert y después a Viella. ¡Viella! Son las 5:30. Qué bonito Viella. Qué lejos está. Donde repostaríamos, tomaríamos un refrigerio y continuaríamos por carretera unos cuantos kilómetros más. Ha elegido usted gasolina sin plomo Epitec 95. Bueno, ahora
ahora cruzaremos el túnel de Viella, 5 kilómetros y pico. Después del túnel y algunos kilómetros más de Nacional 230, llegamos a Vilaller, donde nos desviamos dirección Montanui, con destino a su bonito mirador. Bueno, pues ya hemos cogido el desvío de Vilaller, hemos trasladado desde Viella a Vilaller 25 minutos y ahora vamos dirección Montanui y el mirador de la cámara. Vamos a por ello. Y después del mirador cogimos ya una pista espectacular que nos llevaría a Benifons. En este pequeño trayecto perdí a mis compañeros, pensando que como todos llevábamos el track no había problema alguno. Espérate en los cruces, Ah, porque aquí había muchos cruces y tío, ¿quién nos espera? a mí nadie. Y además no tenemos ropa. Total, para darte la vuelta a los calzoncillos. Y es que como dije antes, en la SEU trataron de arreglar la furgoneta pero no funcionó. Así que Ramonet, el chofer de nuestra furgo, finalmente bajó a Tarragona para que la repararan allí y unirse al día siguiente con nosotros, con lo que toda nuestra ropa, mochilas, enseres estaban en Tarragona y nosotros íbamos con lo opuesto. Bueno, ahora vamos a flipar con el trocito este, 15 kilómetros hasta la Castejón, espectaculares. Viendo que se nos hace tarde, al final no lo hicimos, los chicos tenían ganas de más, pero nos habíamos planteado recortar una parte del track que iba por off y hacerla por asfalto, hasta llegar al punto que no me quería perder, casi una de las mejores partes de toda la Traspie. ¿Cómo jode el sol de cara, tío? Sí, ¿no? Hay momentos que no se ve. La bajada hasta Castejón de Sos, que no podré mostrar en el vídeo por dudosa legalidad. De momento, justo aquí comenzaba esta bonita pista que nos llevaría a Gavàs, Bisaurri y finalmente Castejón de Sos, nuestro destino final. Castejón de Sos. Aquí habíamos quedado con nuestro amigo Alex, que vive allí, y que nos iba a conseguir algo de ropa, aunque al final acabamos comprando camiseta, bañador y chanclas en una tienda de productos de parapente. Ya que esté. Que nos compren unas zapatillas de dedo. ¿Cuál tienes? Si pasáis por Castejón, Alex es el propietario del único Spar que hay. Si pasáis por allí, pasad a saludarle y decís que veis de nuestra parte. Seguro que tenéis una chucha asegurada. Nosotros, tras lucharnos y vestirnos como si fuésemos a la playa, nos fuimos a cenar a un bonito restaurante del pueblo, donde nos dimos un pequeño homenaje para reponer fuerzas, que a partir de mañana continuaríamos nuestra aventura. ¡Hasta mañana!